Hola, buen día. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Hoy vamos a estar abordando el tema de la factura de recepción de pagos y estaremos documentando un ejemplo a través del servicio gratuito del SAT. Me acompaña Diana Rivera y su servidor Pedro López Bernal. Buenas tardes. Buen día. Entonces, iniciaríamos con un poco de teoría, de contexto sobre lo que es el comprobante de recepción de pagos o la factura de recepción de pagos y iniciaríamos con cuándo se debe de emitir esta factura. Este tipo de documento se tiene que emitir cuando al momento del pago de la factura, este pago se realiza en parcialidades o de manera diferida. Es una factura con el complemento de recepción de pagos. Técnicamente es un documento, es una factura y nada más se le está incluyendo el comprobante de recepción de pagos y se tiene que emitir si al momento de que se emite la factura no se ha realizado el pago. Si al momento de que me emito la factura ya me realizaron el pago, en ese momento me lo están haciendo, no es necesario emitir un comprobante de recepción de pagos. En estos casos lo que se tiene que hacer es documentar en la misma factura la forma de pago y el método de pago, de tal suerte que ya quedaría cerrado ese documento y no sería necesaria la emisión de este segundo documento, de esta segunda factura. ¿Qué es lo que lo tenemos, o más bien el modelo del complemento de recepción de pagos? Lo que nos va a ayudar es a facilitar precisamente la conciliación de los pagos versus las facturas. Si cambiamos a la siguiente. Se detalla propiamente lo que sería el pago con relación a la factura que está liquidando, o a las facturas que están liquidando. Se cumple con el requisito de registrar la forma en que se está realizando el pago de una factura y también esto ayuda a que no se cancelen facturas que ya han sido pagadas. Hemos comentado ya varias veces que es una práctica indebida el hecho de que ya una factura pagada y que está en firme, el emisor la esté cancelando y sin previo consentimiento o aviso al receptor de la misma. Entonces lo que buscamos también a través de este esquema es como blindar la factura para que aquellas que ya estén pagadas no puedan ser canceladas. El inicio de la vigencia de este nuevo comprobante de recepción de pagos fue en el 1 de julio y va a ser opcional hasta el 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre de este año sería obligatorio para todos los contribuyentes. Vamos a ver un poquito más adelante en qué casos pudiera no aplicar el uso de la factura de recepción de pagos. Sin embargo, la idea es que durante este periodo de julio a noviembre el contribuyente de manera opcional pudiera estar generando el documento. Obviamente el documento se tiene que estar generando en la nueva versión de la factura electrónica, de la versión 3.3. No se podría estar generando un comprobante de recepción de pagos en la versión 3.2. Y en su caso, si se requiere documentar la recepción de un pago, se tendría que hacer bajo el esquema que está vigente conforme al código, que es la facturación de los anticipos conforme al procedimiento, ¿no? Entonces, reitero, de julio a noviembre es opcional, a partir del 1 de diciembre su uso va a ser obligatorio y lo que buscamos, como les comentaba, es que el SAT pueda saber propiamente si una factura fue pagada o no. Muchas veces se define que no se ha pagado o incluso algunos contribuyentes también de manera incorrecta señalan que la factura fue pagada cuando no ha sido pagada y obviamente a partir de esta nueva versión de la factura electrónica pudiera tener consecuencias el hecho de que se reporte que una factura está pagada y no haya sido pagada, porque al final el SAT podría estar requiriendo el pago de la contribución, el pago del impuesto por esa factura. La siguiente. Esto es propiamente ya un resumen de lo que comentábamos, la imposibilidad de saber si la factura ha sido pagada o no. Es un tema de flujo de efectivo, el tema del IVA, la cancelación indebida de las facturas ya pagadas, la duplicidad de ingresos, también lo que queremos evitar es ese tipo de situaciones. Muchos contribuyentes, por la forma en que opera el esquema del pago o la facturación en parcialidades, señalan que pudiera en su proceso estar generando una doble acumulación, lo cual pues es incorrecto porque no es una doble acumulación para efectos de renta, simplemente es para documentar el tema de la recepción del pago. Como bien comentábamos,
El objetivo principal es poder determinar el momento de la acumulación del ingreso para efectos del impuesto sobre la renta y el momento de la causación del impuesto del IVA, ¿no? Entonces, a partir de la emisión de este tipo de comprobantes es lo que estamos buscando. Básicamente es un tema de control sobre el flujo, sobre el pago de las facturas que se estén realizando. La siguiente, el sustento normativo. Diana, si nos puedes apoyar con esta sección. Claro que sí, tratándose de esa parte del sustento normativo, vamos a tener de inicio lo que es el propio Código Fiscal de la Federación en nuestro artículo 29A, fracción séptima, inciso A e inciso B, en relación a esos pagos que en su momento se estén realizando, que sean una sola exhibición, pero de forma diferida, o aquellos que estemos estableciendo como un pago en parcialidades. En la parte técnica tenemos el documento como tal, lo que es el anexo 20, el cual ya se encuentra publicado dentro del portal del SAT a partir de lo que es diciembre de 2016, asimismo como la guía de llenado del complemento de recepción de pagos, la cual fue actualizada el día 30 de junio del 2017. Todo esto es la parte técnica, la parte en cómo se va a estar llenando la información propiamente ya dentro de este complemento de pagos. Adicionalmente a ello tenemos la regulación propiamente en materia de la resolución miscelánea fiscal. Esto es la regla 2.7.1.32, que en su momento nos está indicando los requisitos que deberá contar los comprobantes fiscales, y dentro de ellos se menciona que en su momento, cuando existan pagos en parcialidades, pues se va a tener que emitir un CFDI con el complemento de recepción de pagos, y ya propiamente lo que es la regla 2.7.1.35 es la que nos está mencionando ya las características con las cuales va a contar este complemento de recepción de pagos. Es importante mencionar que dentro de la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal, la cual se publicó el martes 18 de julio de 2017, existen modificaciones a estas dos reglas. Propiamente lo que se está estableciendo es información que ya se venía manejando a través de la guía de llenado de este complemento, ahora ya tiene un sustento normativo, ya se encuentra regulado dentro de las propias reglas, en el caso de los plazos para la emisión, en qué caso se va a emitir el comprobante y los procedimientos que debemos de llevar a cabo para, en el caso de que exista algún tipo de error, cuál va a ser la modalidad en que se esté corrigiendo esos comprobantes cuando ya exista un complemento de recepción de pagos. Aquí es importante aclarar que la guía de llenado tiene un reconocimiento legal, jurídico. De hecho, el propio anexo 20 hace referencia a ella y es una extensión de la misma resolución. Entonces, todo lo que se define ahí, pues tiene, digamos que tiene fundamento legal, no es como anteriormente que era manera de orientación, ya tiene carácter vinculativo la guía de llenado y por consecuencia es como si estuviéramos propiamente revisando una regla de resolución miscelánea. Muchos contribuyentes nos han cuestionado sobre las definiciones que se dan en la guía de llenado y obviamente para tranquilidad de todos, pues esta guía de llenado tiene un efecto vinculante y normativamente es válida. Y obviamente en caso de que auditoría llegara a revisar algún proceso del contribuyente y está alineado a lo que establece la guía, no debería de tener mayor problema. Así es correcto. Entonces, realmente ya tenemos un sustento por todas este tipo de disposiciones legales, resoluciones, así como esos documentos adicionales que conforman toda esta generación de este complemento de recepción de pagos. La siguiente, vamos a abordar un poco acerca del factoraje financiero porque prácticamente en todos los foros nos lo han cuestionado y la idea es que estemos revisando este proceso. Aquí es un extracto de lo que tenemos en la guía de llenado del comprobante de recepción de pagos. Básicamente, y yo lo resumo de esta manera para no leer los 9 pasos, es en el esquema tradicional o el esquema estándar, quien emite la factura es quien emite el comprobante de recepción de pagos y se lo emite a su contraparte. En este caso, la factura se emite entre emisor, receptor y el comprobante de pagos en el esquema tradicional es el emisor le emite al receptor el comprobante de recepción de pagos. En el caso del factoraje financiero, cambian un poco los papeles. Entonces, el emisor de la factura se le emite al receptor y cuando llega el pago vía
el factor o la empresa de factoraje, a quien se le emite el comprobante de recepción de pagos no es al receptor de la factura inicial, sino propiamente al quien está realizando el pago, que es la empresa de factoraje. Y en un segundo momento, cuando el receptor paga a la empresa de factoraje esa factura, la empresa de factoraje emite un segundo comprobante de recepción de pagos hacia quien recibió la factura inicial de la transacción. Entonces, básicamente en eso se resumen los 9 pasos. De cualquier forma, los tenemos ahí y les reitero que es un tema que viene documentado en la guía de llenado. En la siguiente diapositiva vamos a estar viendo un diagrama que no está un tanto claro, pero igual y nos puedes ayudar, Dianita, con el tema de explicar cuál es el flujo. Y reitero, el diagrama que están viendo también está contenido dentro de la guía de llenado. Así es, este diagrama se encuentra disponible dentro de lo que es el apéndice 2 de la guía de llenado del complemento de recepción de pagos. Como bien lo comenta, esto realmente ya es el esquema de cómo se está dando la operación de este resumen que vimos en la diapositiva anterior conforme a todos esos pasos. Realmente aquí tenemos a nuestro acreedor, deudor, para que sea de una forma tal vez un poco más entendible. Tenemos al cliente, al proveedor y en su caso la empresa de factoraje. En primera instancia, realmente lo que es el proveedor va a emitir un comprobante, un CFDI por la operación, por la totalidad de la operación a nuestro cliente. Ese CFDI se va a emitir. En este caso, como forma de pago, se va a tener que indicar la forma de pago 99, que es por definir, y en método de pago vamos a tener que estar señalando que es un pago, la clave PPD, que es un pago diferido en parcialidades. Aquí se trata propiamente de un pago diferido. Entonces, una vez que se emite ese comprobante, lo que va a hacer el cliente recibe el mismo. Posteriormente, como nuestro proveedor necesita liquidez en cuanto a sus operaciones, lo que va a hacer en su momento es elaborar un contrato con una empresa de factoraje financiero, quien, como se estaba señalando, es la que inicialmente va a hacer el primer pago a nuestro proveedor, y en ese momento se estaría emitiendo el comprobante con el complemento de recepción de pagos por ese pago de la totalidad que en su momento está realizando la empresa de factoraje al proveedor. En este comprobante, que incluye el complemento de recepción de pagos, se van a tener que incluir 2 tipos de nodos. Se van a incluir 2 nodos de pago, y esto a referencia de situación del por qué. Una va a ser la modalidad en la que estamos recibiendo el pago a través de la empresa de factoraje financiero. El segundo nodo va a estar señalando lo que es la clave 17 de compensación, porque ahí vamos a estar identificando lo que es la comisión que en su momento nos estaría descontando la empresa de factoraje financiero por los servicios que nos está prestando para efectos del cobro de ese tipo de comprobantes. Adicional a ello, esta empresa de factoraje financiero va a tener que emitir un CFDI de forma independiente al que estamos mencionando sobre la primera operación, y este CFDI va a ser en relación al cobro de sus comisiones y de sus servicios. Una vez que estemos emitiendo, que el proveedor emita ya el comprobante con ese complemento de recepción de pagos donde se incluyan estos nodos, pues va a ser la entrega propiamente a la empresa de factoraje. A continuación, en su momento, lo que va a hacer ya propiamente la empresa de factoraje es realizar el cobro de esta factura que él ya hizo el pago a efecto de que el proveedor tuviera liquidez, pero ahora va a realizar el cobro directamente al cliente. El cliente es el que efectúa el pago a la empresa de factoraje, y ahí es donde tenemos un segundo CFDI con otro complemento de recepción de pagos. Como decíamos, la idea original es que siempre vamos a tener un comprobante de cliente a proveedor, pero en este tipo de operaciones vamos a tener 2 comprobantes que incluyen complemento de recepción de pagos. Uno que emite el proveedor a la empresa de factoraje y otro que va a emitir la empresa de factoraje al cliente al momento de que esté recibiendo este pago. Y en ambos comprobantes se va a estar relacionando la factura original, la factura que se emitió en un inicio por el monto total de la operación. Entonces, una vez que la empresa de factoraje está recibiendo el pago, emite ese CFDI con el complemento y lo entrega al cliente, donde se está amparando directamente ese pago que ya fue efectuado, que ya fue realizado.
Y bueno, obviamente aquí habría que respetar los plazos que se establecen en la propia legislación, en la propia regulación, respecto de los momentos en los que se debe de emitir. Estamos hablando que un comprobante de recepción de pago se tiene que emitir a más tardar el día 10 del mes siguiente al que se efectúa el pago. Entonces, si se recibe el pago el 27 de julio, tendría hasta el 10 de agosto el contribuyente para generar el documento, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente sección de la presentación está enfocada a cómo debe de documentarse un comprobante de recepción de pagos a través del servicio gratuito del SAT. En esta sección estaríamos viendo, ya no entraríamos al detalle de la configuración de los datos del usuario del servicio, sino simplemente nos iríamos ya propiamente a qué datos tendrían que estar llenando para emitir un comprobante de recepción de pagos en el servicio gratuito del SAT. Las dudas, las preguntas que vayan teniendo, por favor, a través del chat nos lo pueden estar enviando y más tarde, al finalizar la presentación, las estaremos respondiendo. Entonces, iniciamos con esta sección, en donde obviamente ya los datos del emisor pues ya fueron previamente cargados. Aquí lo importante de esta pantallita, datos del emisor receptor, es el tipo de comprobante. Recordemos que para esta nueva versión de la factura electrónica, además de tener tipo ingreso, egreso y traslado, se incorpora el comprobante de pago y el comprobante de nómina. En este caso estamos seleccionando pago porque es el documento que vamos a estar generando. Obviamente el tema de los datos del receptor pues tendrían que estar llenando. Y obviamente el caso del uso del CFDI, pues de manera automática se deshabilita porque estamos hablando de un documento de pago. Muchos de los campos que se capturan en una factura tradicional de ingreso o de egreso son deshabilitados al momento de que se selecciona el tipo de comprobante, tipo de pago. Entonces ahí se selecciona el tipo de comprobante y el resto de los campos obviamente en automático se deshabilitan. Quedan ya precargados algunos valores por defecto y pasaríamos a la siguiente sección que sería propiamente la sección del comprobante. En esto pues obviamente la fecha y hora de expedición que nos da el aplicativo de manera automática. Reiteramos que la información de este campo se pudiera estar modificando, pero hacia atrás. Recordemos que tenemos hasta 72 horas para que pudiéramos estar modificando esta fecha. No pudiéramos ponerle, por ejemplo, hoy que estamos a 26, ponerle 22 o el 1 de julio, tendría que ser máximo hacia atrás 3 días. En nuestro ejemplo le pusimos 25. El lugar de expedición, recordemos que se pone el código postal de la sucursal o de la matriz desde donde se está expidiendo el documento. El campo serie y folio pues son datos opcionales de uso de control interno de cada contribuyente. En este caso estamos utilizando la serie P, el folio número 1. La moneda queda deshabilitada porque aquí ya no se va a estar señalando cómo se realizó el pago, sino es en la parte del complemento. El tipo de cambio también, la forma de pago quedan deshabilitadas. Y el CFDI relacionados también. Aquí es importante aclarar que a diferencia del tipo relacionado, del CFDI relacionado, en un comprobante de pago no se hace la relación aquí en esta sección, sino se hace en la parte del complemento. Hemos tenido también muchas dudas relacionadas a esta cuestión. Dicen, oye, quiero relacionar el comprobante, pero no me deja. Pero no te deja porque el comprobante se relaciona dentro del propio documento de pago. Entonces le daríamos siguiente y en la parte de los conceptos, igual ya la guía de llenado nos establece cómo se tiene que estar documentando el concepto. Recordemos que es una factura y como factura debe tener una línea de concepto, no puede quedarse esta sección en blanco. Entonces nuestra guía de llenado ya incluso hasta nos establece qué clave de producto o servicio es la que vamos a utilizar. En este caso es la 84 11 15 06 y la cantidad 1, la clave de unidad es AC, pago, y los importes, tanto el valor unitario como el importe son 0 porque obviamente la factura propiamente no está documentando una transacción comercial, sino es un pago y el pago, reitero,
se documenta dentro del complemento. En la parte de abajo vemos cuál es la descripción que tiene nuestra clave conforme al catálogo, que es servicios de facturación. Entonces ya sé que pongan la clave o en su defecto pongan como palabra de búsqueda servicio de facturación o facturación, y el sistema nos presentaría la correspondiente. Entonces es importante que ustedes verifiquen que el dato que están capturando es el correcto. Una vez llenada esta parte, que propiamente es pues general y son datos muy básicos que no permite el esquema dejar en blanco, entraríamos propiamente en la sección de complementos. Y en la sección de complementos, si le damos a la siguiente, ya hay que seleccionar recepción de pagos. Y en esta sección le damos a agregar y ya nos abriría el apartado, las pantallas relacionadas propiamente con el pago. Entonces aquí, Dianita, si nos apoyas con la siguiente pantalla. Claro que sí, es importante reiterar, como lo comenta Pedro, en la parte de la sección del comprobante se inhabilitan ciertos campos porque todo esto ya lo vamos a reflejar dentro del complemento, como lo vamos a visualizar en las siguientes pantallas, debido a que sí se tienen muchas consultas en que se manifiesta que la aplicación pudiera tener un error porque no les permite la captura. La captura de la información y los detalles del pago se van a estar incluyendo únicamente dentro de lo que es ya la información del complemento. Aquí sí ya vamos a tener que relacionar propiamente la fecha de pago. Recuerden que esta es distinta a la fecha de expedición por el plazo que tenemos a más tardar del 10º día hábil del mes siguiente en el cual se está efectuando el pago. Recuerden que en la parte del comprobante en fecha de expedición, ahí estamos indicando cuándo se expide en el comprobante. Sin embargo, dentro del complemento, en lo que es fecha de pago, vamos a señalar la fecha y la hora en cual se está realizando el pago correspondiente. Vamos a estar señalando la modalidad en la que se está efectuando el pago, el tipo de moneda, y en el caso de que fuera un tipo de moneda distinto a moneda nacional, pues también tendríamos que estar indicando los datos en cuanto al tipo de cambio, los datos al monto de la operación que estamos efectuando. Si fuera realizado a través de alguna transferencia electrónica, un SPAY, pues nos va a pedir los datos en cuanto al el RFC del emisor de la cuenta origen, el nombre del banco, cuenta ordenante. Recordemos que si bien estos datos los podemos generar a través de la página de Banxico, lo que nos establece el catálogo en su momento de las modalidades es que son datos opcionales. Si no contáramos con ellos, pues podemos no incorporarlos. Asimismo, en cuanto a la información adicional, vamos a tener que seleccionar la opción documentos relacionados al pago. Aquí es donde ya vamos a estar relacionando directamente esos FDIs previos, donde se está el documento original de donde proviene este pago. La siguiente, por favor. Y ya aquí en documentos relacionados ya estamos indicando lo que son esos FDI, de donde proviene, donde se está efectuando el pago, el documento, el tipo de moneda, el método en que se está efectuando, si es un pago en parcialidades o diferido. En el caso de que fuera un pago diferido, en el campo de número de parcialidad, pues solo vamos a indicar 1. Si fuera un pago en parcialidades, vamos a indicar el número de la parcialidad que estamos pagando, el importe del saldo anterior, el importe que se está pagando, y si existiera una diferencia por ser un pago en parcialidades, el importe del saldo insoluto. Aquí es importante aclarar que el ID del documento, así viene reflejado la etiqueta dentro del servicio. Sin embargo, básicamente se refiere al folio fiscal o al UID de la factura. También eso nos lo consultan de manera muy recurrente. ID del documento es igual a folio fiscal de la factura, el folio que le asigna el SAT o el proveedor a cada una de las facturas. La siguiente. Obviamente aquí se pueden agregar n número de pagos dentro de la misma factura. En este caso, pues estamos agregando uno solo, y al final de la captura, lo que nos permite el servicio es ya realizar el sellado del comprobante. Es recomendable
es recomendable guardar el comprobante. Hemos detectado algunos casos en donde se guarda el comprobante y no permite recuperar el documento para continuar con su captura. Y esto se debe a que al momento de la captura el usuario está capturando datos que no son correctos. A lo mejor el sistema por ahí tiene ahí alguna intermitencia y te permite capturar un valor no válido, valga la redundancia, para el campo. Y obviamente al momento de que se trata se guarda y se trata de reanudar la captura, no lo permite. En estos casos, pues se va a tener que borrar ese documento y reiniciar de cero la captura. Entonces, ya el proceso de sellado del comprobante, pues es conforme a lo que ya conocen, se le da sellar documento, se emite, te pide los certificados. En el caso de personas físicas puede ser un certificado de firma o un sello digital. En el caso de personas morales necesariamente va a ser un certificado de sello digital y estaríamos ya firmando el documento. El documento firmado ya le damos firmar, te mandaría la siguiente pantalla y ahí pues ya podríamos estar recuperando la parte de la representación impresa y el XML. Hemos recibido varios reportes de que no aparece la información del complemento de pago en la representación impresa. Es algo sobre lo que ya se está trabajando y nada más hay que recordar que el documento que tiene la validez es el XML y en el XML hasta ahorita no hemos recibido algún reporte de que no se incluya la información. La información del complemento de recepción de pagos está dentro del documento y ese sería el documento válido. No es necesario que cancelen el comprobante. Si no aparece la información del complemento de recepción de pagos en la representación impresa, lo que pueden hacer es, lo que deben de hacer es entregar el XML y la representación impresa y en cuanto se resuelva la situación, van a recuperar la representación impresa y ya vendría con los datos correctos sin necesidad de regenerar el XML. Y esto para que ustedes puedan seguir operando o puedan emitir el documento correspondiente. Las acciones pues básicamente son las mismas, incluso te trae la descarga del XML y los datos del documento. No sé si quieres comentar algo aquí. Okay. En la siguiente viene precisamente el ejemplo, ¿no?, de lo que sería ya el XML con el apartado del complemento de recepción de pagos. Viene la información del ejemplo que nos explicaba Diana respecto al monto del pago que fueron 1,000, la moneda que fue pesos mexicanos MXN, la forma de pago 03, la fecha de pago el 17 de julio, el documento relacionado, viene el ID del documento que es el folio fiscal de la factura, el saldo insoluto 0, el importe pagado 100 y el saldo de 100. También nos han cuestionado mucho sobre el tema de los impuestos, que por qué no se desglosan en este documento de pago. Entonces, igual y si nos pudieras explicar un poco sobre ese tema, Diana. Sí, como les comentaba, dentro de ya la propia resolución miscelánea, que es la que regula esta emisión de este complemento de pagos, nos está señalando que los pagos se están aplicando de forma proporcional a lo que es nuestra factura original. Dentro de nuestra factura original, la primera que se generó, ahí sí estuvimos detallando todos los impuestos correspondientes a la operación que estamos realizando. Entonces, ahí ya se indicó, si lo estuviéramos indicando de nueva cuenta dentro de lo que es el complemento, estaríamos duplicando información. Aquí se van a estar aplicando esos pagos de forma proporcional a lo que es nuestra factura origen. De hecho, también nos han preguntado sobre aquellos que facturan por cuenta de terceros, cómo van a aplicar los pagos y seguiría la misma regla. En el caso del comprobante de recepción de pagos no hay que desglosarlo, puesto que aplicando la definición de que se aplican de manera proporcional a los diferentes conceptos de la factura, si la factura es por 100 pesos y se depositan 30, obviamente, y trae 3 conceptos, esos 30 se dividirían de manera proporcional en los 3 conceptos y obviamente si esos 3 conceptos corresponden a la mejor a facturación por cuenta de terceros, pues se les aplicaría de manera proporcional
esos pagos dentro de cada uno de los conceptos, y esto aplica también para el tema de los impuestos. Entonces, como bien dice Diana, ya no es necesario reflejarlo dentro del comprobante de recepción de pagos, porque la regla general señala que se aplicará de manera proporcional, y esa proporcionalidad implica también el pago del impuesto correspondiente. Básicamente, esta es la información que traemos respecto al complemento de recepción de pagos. Ya la siguiente pues ya es prácticamente el fin de la presentación. Entonces, pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas. No sé si ya tengamos por ahí listas algunas preguntas para que pudiéramos estar dándoles respuesta. Buenas tardes. ¿En qué liga puede encontrar la guía de llenado del complemento para recepción de pagos? Bueno, la liga igual se las pueden compartir nuestros compañeros del chat. Sin embargo, si ustedes acceden a la página del SAT, en la principal, en el home, en la sección del lado derecho superior, vienen 3 imágenes. La imagen identificada con la letra A dice facturación. Eso los lleva directamente al sitio de facturación electrónica, y ahí viene, dentro de las novedades o dentro de un circulito que se tiene una imagen de los diferentes tipos de documentos, la sección de recepción de pagos. En esa sección vienen todos los documentos de apoyo, desde la guía de llenado, los catálogos, el tema de las preguntas frecuentes. De hecho, muchos de los temas que nos han cuestionado están documentados en las preguntas frecuentes. Y información todavía un poquito más especializada, técnica, para que quien quiera ver los archivos técnicos, el XSD, el XSLT, etcétera, lo puedan estar revisando. En esa sección también se tiene todo el material de apoyo, además de la guía y todo lo que les pudiera estar sirviendo. ¿Cómo puedo registrar los abonos o pagos y las notas de crédito que se generan a una cuenta de un cliente? Bueno, en el caso de los abonos o pagos, pues obviamente recordemos que de julio a noviembre pues es opcional el estar generando el comprobante de recepción de pagos. A partir del 1 de julio se tendría que estar generando, perdón, el 1 de diciembre se tendría que estar generando el comprobante de recepción de pagos. Si es un abono, es un pago en parcialidades, y como tal se tendría que estar tratando. Por ahí el número de pregunta frecuente que habla precisamente de los diferentes supuestos de si es una versión del esquema, vamos a decir 3.2, 3.3, lo traías a la mano, ¿no, Diana? Igual nos lo puedes compartir. Tenemos 3 preguntas frecuentes. Dentro de ellas tenemos la pregunta número 9, la que establece en el caso de que se emite ya un comprobante con la versión 3.3 del complemento dentro de este plazo opcional, y su pago se realiza dentro de ese periodo, si se debe emitir o no dicho complemento de recepción de pagos. Ahí como tal ya se está estableciendo que podrá no incorporarse el complemento dentro del CFDI, sin embargo no se exime de la obligación de estar emitiendo el comprobante conforme lo que nos señala el propio Código Fiscal en el artículo 29, la fracción séptima en el inciso B, tratándose de que son pagos en parcialidades que no se está efectuando en una sola exhibición. Asimismo, lo que es la pregunta número 10 va en el sentido de que si se emite un comprobante con la versión 3.3 el 1 de julio, pero el pago se está realizando ya a partir del 1 de diciembre, cuando es obligatorio, si se debe de emitir ese CFDI con el complemento de recepción de pagos, sí debe de emitirse, ya que estamos dentro del plazo donde existe ya la obligatoriedad, tanto para la emisión del CFDI 3.3 como del complemento de recepción de pagos. Y en el caso que comentaba Pedro, cuando existen dudas si se va a emitir el complemento o no, cuando deriva de un comprobante con una versión anterior, estamos hablando de la versión 3.2, y el pago se está realizando a partir ya del 1 de diciembre, cuando ya es obligatorio el uso de dicho complemento. En este caso podrá no emitirse el complemento de recepción de pagos, sin embargo, sí se emitirá lo que es el CFDI por el pago de esas parcialidades. La siguiente, por favor. Tengo una duda.
En general, si elaboro la factura y esta se sella y el pago se hace una hora después, ¿esta sigue siendo efectiva? Bueno, el hecho de que se elabore una factura y posteriormente se reciba el pago, pues no invalida la factura. De hecho, aquí entendería que el comentario va en el sentido de si al momento de emitir la factura no se tiene la forma de pago porque no me la han pagado, se tendría que estar emitiendo como forma de pago 99 por definir, y el método de pago como pago diferido o en parcialidades, pago parcializado o diferido, y si en una hora me la pagan, pues entonces ya tendría que estar emitiendo el complemento de recepción de pagos correspondiente. Para las asociaciones religiosas, ¿qué tipo de uso del CFDI se debe utilizar al emitir facturas? Bueno, el uso del CFDI lo da el cliente, ¿no? O quien, en este caso, bueno, quien reciba la factura. Si ustedes como asociación religiosa emiten comprobantes por los ingresos que perciban, obviamente ustedes van a emitir un comprobante de ingreso, y en este caso el receptor de la factura, quien les esté solicitando o pagando un servicio, o la prestación o la donación, lo que sea, les tendría que estar indicando cuál es el uso del CFDI que van a dar. Y en su caso, si no conocen el uso que le van a dar, tendrían que utilizar la clave genérica para que al momento de que le hagan la aplicación, si es que se puede aplicar el documento, se le establezca el uso, ¿no? Así es, y en este caso, si se señala un uso distinto al que le van a dar, pues no invalida el comprobante ni el efecto de la deducción o de acreditamiento que en su momento pudiera darse. No es necesario cancelar ese comprobante, será válido aun y cuando se haya seleccionado un tipo de uso distinto al que le vaya a dar el receptor del mismo. Y resumiendo, la respuesta sería, ustedes como emisores no definen el uso de la factura, quien la define es el receptor. Ellos son los que tendrían que decirle qué uso es el que quieren que le pongan. Si no le ponen, pues le ponen la genérica. SAT, ¿podrían decirme si una factura que fue emitida ayer puede servir a mis clientes si me paga el día lunes? Sí, para efectos de la comprobación de la transacción es válida. Obviamente, si se emite la factura y no se ha pagado, pues el cliente no podría estar deduciendo, acreditando el gasto hasta que efectivamente no realice el pago. Y una vez realizado el pago, se tendría que estar emitiendo el comprobante de recepción de pagos, y obviamente ahí es cuando le pudiera estar dando efecto a ese gasto. ¿Toda factura pagada en el mismo día o 3 días después es necesario generar complemento de pago? Es correcto. Si al momento de la emisión de la factura no he recibido el pago, se pondría como forma de pago por definir, y el método de pago en parcialidades o diferido. Y si posteriormente, ya sea una hora, un día, 2 días, 3 días o 3 meses, se tendría que estar generando el comprobante de recepción de pagos. Si el pago saben que se va a realizar el mismo día, igual sería conveniente que se pudieran acordar entre las partes para que una vez que se reciba el pago, de manera inmediata se emita la factura, y la factura que se emita ya venga con los datos del pago, y obviamente eso ya, pues ya no obliga al emisor de la factura a generar el comprobante de pagos. Hola, buenas tardes. ¿Cuál sería el CFDI a generar para el pago de dividendos y cuál sería la clave del servicio? En el caso del pago de dividendos, si mal no recuerdo, tenemos un esquema que es el de retenciones e información de pagos, y con su complemento, y obviamente ahí técnicamente es un documento diferente. De hecho, está dentro del mismo anexo 20, pero con una especificación técnica diferente. Y allí no utilizamos el catálogo de productos o servicios, porque propiamente el documento lo que ampara precisamente es el pago de dividendos. Ahí igual y con todo gusto nuestros compañeros de chat le pudieran estar dando la información específica de dónde generar o cómo generar ese documento. Si yo uso la aplicación SAT Móvil, ¿también se afecta en este nuevo sistema? Bueno, el aplicativo móvil del SAT, el app móvil, se va a actualizar con la versión 3.3. Actualmente sigue operando en la versión 3.2.
y obviamente todavía no tiene integrado el tema de la recepción del complemento de recepción de pagos. En su momento se tendrían que estar ajustando todos los servicios y todos los sistemas de facturación, independientemente de que sean del SAT o de un proveedor o desarrollos propios, se tendrían que estar ajustando, actualizando con las nuevas versiones del CFDI a más tardar el 1 de diciembre de este año. ¿Cómo facturo los honorarios de contabilidad? Si se refieren en cuanto a la clave de productos y servicios, ya dentro del propio portal del SAT existe una sección de sugerencias donde se están indicando las claves correspondientes dependiendo del tipo de actividad o de productos, en su caso, que estén facturando. Para, en este caso, dentro de lo que es esta sección, sí existe el apartado, el documento de servicios de contabilidad, y dependiendo del tipo de servicio podrá seleccionar o incluir la clave que más le aplique en ese sentido. Se tiene de forma general lo que son servicios contables y algunos otros que incluyen, adicional de los servicios contables, otro tipo de servicio. Dependiendo del cual esté prestando, sería la clave que en su momento pueda seleccionar. Asimismo, también se encuentra la herramienta con la búsqueda de las claves, ya sea de productos o servicios, así como de clave de unidad, para que en su momento les facilite la búsqueda de la clave que le corresponda. Sí, y como bien se comenta, el SAT ha identificado cuáles son aquellas claves que más demandan los contribuyentes a través de los diferentes canales de atención, y lo que hemos hecho es ya poner documentos que establecen qué claves se tienen que utilizar de acuerdo a los procesos, a los productos o servicios que se están facturando, para que igual y ya directamente ustedes tomen de ese documento la clave que les aplique y ya no tengan que correr el proceso de búsqueda a través de la herramienta. Sin embargo, pues tienen también la opción de buscarlo directamente en la herramienta de consulta, pero la recomendación es, el SAT ya hizo el trabajo de ubicar ciertas actividades, ciertos servicios, ciertos productos que hemos identificado como los más comunes o los más frecuentes, y la recomendación es que consulten esa sección para que ustedes utilicen esas claves directamente. Si emití factura en la aplicación de generación gratuita del SAT, pero si contrato un PAC, ¿los complementos de pago los haría en el PAC o tendría que hacerlos en el sistema de facturación del SAT? Bueno, aquí aplica la misma regla que siempre ha existido, ¿no? O sea, tú puedes entrar a facturar algunas de tus transacciones en el servicio del SAT, otras con un proveedor, etcétera. Entonces, no hay ninguna limitación respecto a si emitir la factura inicial en el servicio gratuito del SAT o con un proveedor, y que yo pudiera estar generando el comprobante de pagos de esa factura en una herramienta diferente, incluso hasta cambiando de proveedor. Es válido, no hay ninguna limitación en ese sentido. ¿Las claves de los productos se tienen que validar? Bueno, si se refiere a que si el SAT tiene que validarles todas las claves de productos que van a utilizar en su facturación, no. Ustedes al final pueden si ubican perfectamente cuál es su clave de unidad conforme al catálogo, la pueden utilizar sin mayor problema. Si tienen dudas, en la misma herramienta tenemos un chat con gente especializada donde pueden estar haciéndoles las consultas que necesiten, y no es necesario que reciban una validación de parte de la autoridad. Al final es una cuestión ya de autodeterminación. Lo que les podemos apoyar es en la orientación. Sin embargo, si ustedes ya lo ubicaron o la clave que ustedes van a utilizar conforme a su actividad o el producto o servicio que van a enajenar o cobrar está incluso documentado como ejemplo dentro del portal del SAT, lo pueden utilizar sin mayor problema y no requieren ninguna validación. La única validación que van a hacer, y la haría el PAC o en este caso el SAT, si utilizan la herramienta del SAT, es al momento del timbrado del documento que sea una clave que se encuentre contenida dentro del catálogo de productos y servicios. Ustedes no pudieran estar tecleando claves de productos o servicios no contenidas en el catálogo, porque el servicio del SAT o del PAC los estaría rechazando el timbrado de ese documento. ¿Qué sucede cuando emitiste un comprobante de pago relacionando un CFDI y este es erróneo? Si se refieren al CFDI que lo relacionaron a uno que no era, se tendría que estar generando
una cancelación por sustitución. Básicamente es sustituye ese documento de pago por uno con los datos correctos. En una notaría, los anticipos que recibimos exclusivamente para pago de impuestos de los clientes, ¿los debemos de timbrar? ¿No son ingresos? ¿Se utiliza algún complemento? Bueno, en este caso entiendo que se refiere a los pagos que realizan por cuenta de terceros y, como bien dicen, no son ingresos del contribuyente, en este caso de la notaría. Simplemente no los deben de timbrar. Lo que van a timbrar son lo que representa un ingreso para la notaría. Se debe nada más documentar, en este caso, el depósito del dinero y, obviamente, como ustedes van a ser los que realizan el pago de la contribución o de los servicios que se den, tienen que buscar que se emita el documento, la factura o el comprobante de pago a nombre de su cliente. Y obviamente al final pues hay algunos contribuyentes que como práctica generan como una especie de estado de cuenta en donde relacionan todo lo que serían los gastos en los que se incurrió y obviamente los comprobantes que amparan esos gastos y los comprobantes no salen a nombre de quien realizó el pago, sino a nombre en este caso de su cliente. ¿Cómo puedo cancelar una factura a la que ya se le aplicó el recibo de pago? Cuando existen errores en el comprobante, si se trata de la factura origen y esta ya contiene un comprobante con el complemento de pagos, no puede cancelarse. Se hará las modificaciones correspondientes a través de un CFDI de egresos. Si se trata, como lo comentaba Pedro, ya de un comprobante que incluye el complemento de pagos, se hace una cancelación por sustitución. Se sustituye con un comprobante que ya contenga los datos correctos. Aquí nada más es importante aclarar que el proceso de cancelación opera conforme a lo que hemos estado revisando de las aprobaciones de parte de los receptores a partir de enero del próximo año. Ahorita, pues básicamente es como la cancelación de cualquier comprobante. Se ingresan al portal y realizan la cancelación del documento directamente y en su caso, pues harían la reexpedición o más bien el expedir un comprobante nuevo si aplicaría la sustitución del documento, ¿no? Así es. Si me pagan 5 facturas el mismo día, ¿debo emitir un complemento de pagos por cada factura pagada o puedo hacer una global? Podrá emitir un comprobante con el complemento por cada pago o en su defecto podrá emitir un solo comprobante que incluya los complementos necesarios por los pagos efectuados. Uh-huh. Sí, o sea, se puede hacer como lo prefiera, un pago por cada, un comprobante de pago por cada factura o en su defecto en un solo comprobante relacionar los 5 pagos con las 5 facturas. Así es. Soy persona física y tributo en el RIF. ¿También tengo que realizar esta factura? Lo que es el complemento de recepción de pagos se aplica de forma general a todos los contribuyentes. Tratándose de los contribuyentes del RIF que utilizan el medio para emisión de sus facturas, lo que es factura fácil, actualmente no cuenta con la versión del CFDI 3.3 ni el complemento de recepción de pagos. En su momento se va a actualizar dicha aplicación para que a más tardar el 1 de diciembre, que el uso sea obligatorio, se cuente ya con la nueva versión, asimismo con el complemento de recepción de pagos. ¿Cuándo utilizar en la clave unidad, actividad o E48 unidad de servicio? Se va a utilizar dependiendo de lo que esté realizando el contribuyente. Si está realizando una actividad propiamente, va a seleccionarla, o en el caso de una prestación de servicio, que es de forma general, que no lo está indicando por algún tiempo o horario establecido, podrá utilizar la clave 48 unidad de servicio. ¿A qué se refiere con RFC emisor, cuenta ordenante y RFC emisor, cuenta beneficiario? Bueno, estos campos básicamente se refieren a cuando los pagos se realizan a través del SPEI, a través de un pago, de una transferencia bancarizada. Básicamente es de quién es el titular de las cuentas, ¿no? Quién ordena y quién recibe.
Pero como comentábamos hace un momento, estos campos son opcionales técnicamente, entonces si tienen la información dentro del documento del CEP, del comprobante electrónico de pago, lo pueden plasmar dentro del comprobante de recepción de pagos, o si no lo tienen, no hay ningún problema, se pueden omitir y simplemente señalar cómo se realizó el pago y el resto de los datos que hemos estado revisando. ¿Las facturas de honorarios médicos que son pagadas de inmediato llevan alguna otra cosa? No, si el momento de que se expide el comprobante se realiza el pago, simplemente se factura, se señala que es pago en una sola exhibición, y si se pagó en efectivo, en transferencia, tarjeta, etcétera, se señala dentro del documento y ya no sería necesario generar ningún comprobante de recepción de pagos. Sería necesario el comprobante de recepción de pagos si se emite la factura o el recibo de honorarios del médico, y en ese momento no se recibe el pago sino hasta después. Soy RIF. Con estas modificaciones, ¿cómo voy a realizar la factura global en mi declaración bimestral? Bueno, como comentábamos, la aplicación de factura fácil de mis cuentas todavía no se actualiza. En tanto no se actualice, van a seguir operando como lo vienen haciendo. Una vez que se actualice, se estarán dando precisamente las definiciones de cómo generar la factura global. Si opera a través de la aplicación gratuita del SAT, tendría que ya estarla aplicando, generando la factura global conforme a la definición de la guía de llenado que se publicó el 30 de junio. Entonces depende también de en qué sistema esté generando su factura global. Si la está generando a través de factura fácil de mis cuentas, ahorita pues todavía no tendría que hacer ningún cambio. En cuanto se actualice el sistema, se estarían dando las definiciones correspondientes. Si utiliza la aplicación gratuita del SAT, el portal, pues conforme a la guía de llenado que ya se tiene publicada. ¿La recepción de pago se usará siempre o solo cuando no me paguen la factura el mismo día? El comprobante de recepción de pagos se va a tener que emitir si el pago se recibe posterior a la emisión de la factura, independientemente de que sea el mismo día o días posteriores. Si ahorita me realizan el pago y ahorita facturo, ahí ya no aplicaría la factura de pagos, porque en la factura que ampara la transacción yo estaría documentando que fue en pago en una sola exhibición y que fue a lo mejor en efectivo o transferencia o tarjeta. Si me hacen el pago y ayer me hicieron el pago y hoy genero la factura, tampoco aplicaría el comprobante de recepción de pagos, porque ya tengo la información del pago que voy a documentar en la factura. Solamente aplicaría el comprobante de recepción de pagos cuando ya generada la factura se recibe el pago de manera posterior. En junio generé una factura por el 30% de anticipo y el complemento será pagado en diciembre. ¿Cómo voy a enlazar ambas facturas si la factura de junio era diferente a la de diciembre? Pues vamos a decir, el enlazado o la vinculación sería a través del folio fiscal. El folio fiscal no va a cambiar en cuanto a su estructura, en cuanto al número de posiciones, de caracteres que contiene. Simplemente, si en diciembre opta por generar el comprobante de pago, bueno, no es si opta. Bueno, sí optaría, porque al final, como se emitió con una versión, la versión 3.2 de la factura, puede generar el comprobante de recepción de pagos relacionando ese pago a la factura inicial, o bien aplicando las reglas vigentes que estaban el 30 de junio, que era pues facturar las parcialidades o los anticipos, ¿no? Bueno, más que los anticipos, las parcialidades. Así es, y como lo comentábamos, este procedimiento pues ya se encuentra dentro de las preguntas frecuentes publicadas dentro del portal del SAT, y estaríamos hablando de la pregunta número 11. ¿Cuántos días se tienen para emitir el complemento de pago? Bueno, conforme a la regla 27135, se tiene que emitir el comprobante de recepción de pagos a más tardar al 10º día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda
el pago recibido. O sea, más que algún plazo fijo, si yo pagué el 1 de julio, mi contraparte, quien recibió el pago, tendría hasta el 10 de agosto para emitir el comprobante. Si pagué el 31 de julio, tendrías también hasta el 10 de agosto. Entonces, el número de días pues, va a estar en función de la fecha en que realice el pago, pero la fecha límite para generar el comprobante de recepción de pagos es el día 10 del mes siguiente al que se realizó el pago. Si hago mi factura unas horas antes de que me haga la transferencia el cliente, pero a dicha factura ya le puse el método 03 transferencia, ¿es necesario el complemento de pago? Bueno, como comentábamos, si al momento de al momento de emitir la factura no se tiene todavía el pago, sería una mala práctica el estar generando el documento con información que todavía no es correcta o no corresponde a la realidad. En este caso, se tendría que, no es una buena práctica, ¿no? Al final, si coincide, pues ya, no se tendría que hacer mayor cosa, porque se tiene el comprobante, se tiene la transferencia. Sin embargo, la recomendación es no se generen documentos o facturas señaladas como pagadas si no se han efectuado los pagos, porque si la autoridad requiere el entero del impuesto porque ya se manifestó que fue pagada y no fue pagada, pues pudiera generarse allí alguna situación con la autoridad. Y también en el caso de, es también una mala práctica que algunos contribuyentes piden que se señale ya en la factura como pagada y esa factura luego la utilizan para solicitar devoluciones que serían improcedentes porque efectivamente todavía no se realiza el pago. La recomendación es, si al momento de emitir la factura no se las han pagado, simplemente se tendría que estar poniendo forma de pago por definir y en el método pago en parcialidades o diferido. ¿Qué sucede cuando emitiste un comprobante de pago relacionando un CFDI y este es erróneo? Sí, ya la habíamos contestado. Pues bueno, les agradecemos mucho su participación. Las dudas que quedaron pendientes, nuestros compañeros de redes sociales los van a estar atendiendo. Les agradecemos mucho su participación, su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Diana. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes.